Hola, mi nombre es Ketilian Torres, curso segundo semestre de Psicología en modalidad virtual en la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta ocasión, junto con mis compañeros Astrid Mejía y Jonathan Delgado, les hablaremos sobre la corteza cerebral, las distintas áreas de Brodmann, su función en los diferentes planos anatómicos y daremos un ejemplo de una patología específica de cada estructura. La corteza cerebral, o también llamada materia gris, es una de las partes más importantes de nuestro cerebro, puesto que le otorga al individuo la cualidad de humano. La corteza cerebral son células y neuronas agrupadas que envían impulsos y hacen función a nuestro sistema nervioso. Esta se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El lado derecho del cerebro es el que nos proporciona la parte artística y emocional, a diferencia del lado izquierdo, que nos proporciona la parte lógica y racional. Algunas de las funciones de la corteza cerebral son: primera, iniciación de movimientos voluntarios. Segundo, recibe información de la sensibilidad táctil y profunda, consciente del cuerpo. Tercero, recibe información de estímulos visuales. Cuarto, coordinación de movimientos complejos. Quinto, participa en la detención de cualidades del sonido, intensidad y tono. Sexto, proyecta el área motora primaria. Séptimo, participa en la motivación, en las emociones y en la memoria. Octavo, se forman las percepciones complejas. Noveno, esta vía permite que las emociones afecten la planificación motora. Décimo, recibe información auditiva con una representación tonotópica. Área de Brodmann. El área de Brodmann es una región de la corteza cerebral en humanos y primates, definida en 1909 por el Dr. Brodmann, según la disposición y organización de células cerebrales que contienen. Lóbulo parietal. Las áreas en el lóbulo parietal desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. Las áreas 3, 2 y 1 están ubicadas en la corteza sensorial primaria, con el área 3 por encima de las otras dos. Estas son las principales áreas sensoriales para el tacto y la propiocepción, incluida la sinestesia. Las áreas 5, 7 y 40 se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensonal, donde se produce el procesamiento somatosensorial. El área 39 es la circunvalación angular. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal contiene áreas implicadas en el funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. El área 4 corresponde a la circunvalación procentral o área motora primaria. El área 6 es el área motora premotor o complementaria. El área 8 es anterior a la corteza premotora, facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales. Las áreas 9, 10 y 11 se encargan de los procesos cognitivos con el razonamiento y el juicio, que pueden denominarse colectivamente inteligencia biológica. Las áreas 44 y 45 son el área de Broca. Lóbulo temporal. Las áreas involucradas en el procesamiento de la información auditiva y la semántica, así como la apreciación del olfato, se encuentran en el lóbulo temporal. El área 41 es la circunvolución de Hertz, el área auditiva primaria. El área 42 se encuentra inmediatamente inferior al área 41 y también está involucrada en la detención y el reconocimiento del habla. Las áreas 21 y 22 son las áreas auditivas. Ambas áreas están divididas en dos partes. La mitad de cada área se encuentra a cada lado del área 42. Se le puede llamar área de Wernicke. El área 37 se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo temporal. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital contiene áreas que procesan estímulos visuales.
El área 17 es el área visual principal. Las áreas 18 y 19 son las áreas visuales secundarias donde se produce el procesamiento visual. Buen día, mi nombre es Joana Mejía. Ahora vamos a ver las patologías que afectan las diferentes áreas de Brodmann. Las patologías que afectan la corteza somatosensorial pueden afectar la percepción táctil del individuo como la temperatura, la presión, el dolor. Para el área motora primaria puede producir flacidez, reflejos exagerados o signo de Babinski positivo. Esta es la extensión del dedo pulgar del pie acompañado de la apertura del resto de los dedos en abanico. Voy a mostrarles un video para que nos quede más claro esta patología. Signo de Babinski y sucedáneos. Es un signo patológico que representa la inversión del reflejo plantar, un reflejo cutáneo mucoso que puede aparecer frente a una lesión de la vía piramidal, hablando de la primera motoneurona. Se obtiene frente a un estímulo con un objeto romo sobre el borde externo de la planta del pie. Pasamos el objeto romo por el borde externo de la planta del pie, observando la dorsiflexión del dedo gordo y el signo en abanico del resto de los dedos. En el área sensitiva puede causar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. En el área premotora puede producir apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros secuenciales y complejos. En el área prefrontal, que comprende la 9, 10, 11 y 12, su lesión bilateral puede producir cambios en la personalidad del individuo. La creatividad se ve afectada y desaparecen las inhibiciones, es decir, que se interrumpen algunas conductas ya aprendidas de forma permanente o transitoria. Para el área insular, 13, 14, 15 y 16, puede producir alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos inhibitorios, también alteraciones en el comportamiento sexual. En el área 17, que es la visual primaria, puede causar ceguera de un campo de la zona occipital o una ceguera total. El área 18 y 19 es la psicovisual o área visual secundaria. Rodea el área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital, tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio. Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. Al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. El área 20 y 21, la corteza del lóbulo temporal. Sus daños producen efectos variados e incluyen desde incapacidad para reconocer rostros familiares hasta pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión. La lesión del giro angular del hemisferio dominante produce que el individuo la incapacidad para comprender los símbolos y expresarse a través de ellos. El área 22, psicoauditiva, es la circunvolución temporal superior de la cara lateral del hemisferio. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Luego la información pasa a una área asociativa superior, el área 22, la que es fundamental para interpretar los sonidos asociados a la comprensión del lenguaje hablado. Área límbica, 23, 24, 29, 30 y 35. Es la circunvolución del cíngulo, el istmo del giro del cíngulo y el giro parahipocampan. Presenta estrategias del comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprende una serie de estructuras del córtex que rodea el cuerpo calloso. Corteza antigua, área 28-34, corteza olfatoria. El área 34 de Brodmann se localiza en uncus y el 28 en la corteza entorrinal. Intervienen en los campos comportamientos de respuesta al reconocimiento de olores. También es usado para adquirir y recuperar recuerdos. Área 39-40 de Wernicke. Región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal izquierdo de los humanos. Es importante para comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. La afasia de Wernicke, que es provocada por un daño en esta área, da como resultado un discurso fluido pero carente de significado. Área de esquema corporal 39-40. En estas áreas se produce la integración de la información, lo que permite la percepción de la forma, textura, tamaño y la identificación de un objeto. Las lesiones del área 40 producen agnosia táctil. Estas áreas producen abundantes y desarrolladas conexiones recíprocas con el pulvinar del tálamo.
corteza auditiva primaria, área 41-42. En esta área termina la radicación auditiva proveniente del núcleo geniculado medial del tálamo, la que está tópicamente organizada. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente sonora. Luego la información se dirige al área auditiva secundaria. Área 43, gustativa. Se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución postcentral, se extiende ínsula del raíl y a continuación por delante del opérculo frontal. Sus funciones parecen incluir en mayor medida las de la sensación del equilibrio. Área 44-45, broca del lenguaje expresivo. Entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior, sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Área 46 de Brodmann. Lóbulo frontal, giro frontal medio, parte de la corteza. La alta conectividad de esta área dentro del lóbulo frontal y otras partes del cerebro significa que el daño puede tener una amplia variedad de efectos. Las lesiones afectan la memoria a corto plazo, causan dificultad para inhibir las respuestas, afectan la capacidad de juzgar. La corteza prefrontal dorsolateral desempeña un papel central del mantenimiento de la atención y la gestión de la memoria del trabajo. Regula el autocontrol. Es una de las pocas áreas corticales cuya actividad disminuye durante el sueño. Área 47, también se conoce como área orbital. En el humano, en la superficie orbital, rodea la porción caudal del surco orbital, desde la cual se extiende lateralmente en la parte orbital de la circunvolución frontal interior. Área 48. Importante. Aunque Brodmann lo describió, no se incluyó en sus mapas del área de la corteza humana. En el ser humano está ubicado en la superficie medial del lóbulo temporal. Área 49. Patología. La evidencia electrofisiológica sugiere una similitud con la corteza entorrinal. Específicamente, las células en esta área están moduladas por el ritmo local y muestran las oscilaciones del potencial de la membrana de frecuencia beta. Área 50. Se encuentra localizada en los monos. Área 51. Se encuentra localizada en los monos. Área 52. Produce hiperacusia. Se localiza en la orilla del surco lateral en la superficie dorsal del lóbulo temporal. Su función principal es el procesamiento auditivo. Por último, vamos a ver los ejes y planos anatómicos. Cuando nos referimos a planos, hablamos de la línea imaginaria que divide al cuerpo. Estas son la prefrontal, que divide al cuerpo en una mitad anterior y posterior, como la primera imagen. La sagital lo divide en derecha e izquierda, como la segunda imagen. Y transversal divide al cuerpo en una mitad, superior e inferior, como en la tercera imagen. En los ejes es la línea imaginaria que cruza el cuerpo. Están la celocaudal, cruza el cuerpo desde arriba hasta abajo y es el eje más largo. El transversal cruza el cuerpo de lado a lado y el anteroposterior cruza el cuerpo del lado posterior al lado anterior. Este eje es perpendicular a las dos anteriores. Muchísimas gracias por su atención prestada. Espero sea de su mayor agrado nuestro video. Gracias.